Es que vamos a tocar nuevamente los puntos por los cuales tenemos que tener mucha precaución durante las próximas semanas. Fíjate aquí como en Twitter Charlie Vilelo nos da una muy buena información, nos da un adelanto porque nos da la data de cómo ha venido haciéndolo el SP500 pues durante los últimos años. Estamos hablando desde los años 1900. ¿Okay? Fíjate que nos dice inicialmente, vamos a traducirlo al español, pero bueno, dice el bear market del SP500, o sea, a día de hoy tiene más o menos un menos 28% en un promedio de 9 meses. Para ver que Charlie no nos esté engañando, pues nos venimos a la gráfica del SPX, del índice, y medimos aproximadamente desde el precio máximo hasta el precio mínimo. Vamos a ver que llegamos pues más o menos ese menos 28%, bueno, un poquitito más, un poquitito menos, lo damos por válido. Más nos dice, ¿cuál es el mercado bajista promedio? ¿Cuánto dura el mercado bajista promedio en el SP500 desde el año 1929? Estamos hablando que es de un menos 29% durante 12 meses. Es decir, que técnicamente hablando, obviamente la historia no siempre se va a repetir, y esto es importante para poder entender lo siguiente, estamos en la caída promedio, en el tiempo promedio en el que históricamente el SP500 ha estado en un movimiento de mercado bajista, de recesión. Llevamos solamente 9 meses, es decir, vamos un poco más adelantados con el mismo porcentaje de caída, pero digamos que estamos sobre los mismos estándares tradicionales. Pero no es solamente eso, porque ¿qué pasa? El SP500 cae un menos 29% en promedio durante 12 meses cuando no hay recesión. Pero fíjate que en esta imagen, que justamente nos deja por acá, puedes comparar pues mes a mes, la duración de las caídas. Todo está aquí y está bastante bien detallado, así que Charlie, bueno, obviamente no vas a ver esto, pero pues muchísimas gracias por dar esta data. Bueno, tampoco, bueno, dice que es tuya acá, así que vamos a darla como válida, que es tuya. Pero básicamente, ¿qué dice? Fíjate que nos dice, ¿cuál es el promedio? Aquí abajo está en inglés, esto sí no lo puedo traducir, pero te lo traduzco yo. Dice, promedio sin recesión. Es decir, un mercado bajista en el que no hay recesión económica, sino, bueno, un mercado bajista de, pues simplemente correctivo, ¿no? Es una duración de 12 meses, puedes ver acá, un menos 29%, que es lo que te acabo de explicar, de ahí sale esa data. Sin embargo, fíjate que abajo dice promedio con recesión económica. Duración, 16 meses. ¿Cuánto es lo máximo que cae en promedio cuando hay recesión económica? Un menos 42% de caída tiene el SPX cuando estamos en un momento recesivo. Ahora, vámonos nuevamente a la gráfica, nos venimos a la gráfica, valga la redundancia, del SP500. Vamos a medir, pues, entonces, desde el punto máximo hasta un menos 42%, ¿ok? Para ver exactamente dónde puede darse esa proyección estimada de posible movimiento, ¿no? A un bajista. Recuerda que esto es un promedio, esto es una media, no tiene que cumplirse con exactitud. Ya viste que estamos en un menos 28% en 9 meses en vez de 12. Obviamente esto es una media. Hay valores que subirán, que bajarán, es una media, ¿ok? Una media aritmética. Entonces, fíjate, el menos 42% da sobre el área de los 2.800 puntos, ¿ok? Entonces, según esta información que nos está dando Charlie, en promedio lo que debería hacer el SP500 sería regresar más o menos a este valor de los 2.800 porque estamos en un mercado bajista con una recesión económica. Recuerda que ya hemos hablado en algunos otros videos anteriores en los que te he planteado las opciones, ¿ok? Digamos, técnicas, ¿no? Fibonacci, canal descendente, todo esto en el que te planteaba que yo veo con muy buenos ojos esta área de los 3.000 puntos, ¿ok? Y ahora vamos a sumarle otro indicador más, y es que históricamente, pues el SP500 cuando se da esas correctivas, pues llega hasta estos puntos. Entonces, yo lo que trato de explicarte con este video es que voy a intentar que no sea tan largo, pero ya te he traído justamente a discusión, ¿no? Los motivos por los cuales quizás últimamente me puedas ver con una percepción un poco bajista, porque a pesar de que yo intente ser bastante positivo, ¿no? Con Bitcoin en general, que estamos en buenas zonas de compra a largo plazo, que quizás no es el último valor de precio, pero que está bien para comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, que es lo que quiero que tengamos en consideración, y de que, pues, ojalá Bitcoin desde acá de los 19.000, 20.000 suba a 100.000. Ojalá, ¿qué más no quisiera yo que suba ya? ¿Ok? Y que nos haga feliz a todos. Pero tenemos que entender que históricamente estamos con esta perspectiva, estamos con todo este escenario, el cual estamos en toda la teoría en un mercado bajista que está cumpliendo en margen de tiempo, en margen de porcentaje de caída, y pues vamos a ver ahora si podemos llegar a lo que en principio, donde se cumplen todos los checks. Es decir, estamos en un mercado bajista, con recesión,
dura unos 16 meses. Ahora vamos a intentar proyectar entonces en cuánto tiempo terminaría el mercado bajista, ¿no? Estamos hablando que duraría un promedio de unos 16 meses. Vamos a ver, estamos en gráfica mensual, ¿vale? Así que vamos a proyectar cuánto pueden ser 16 meses. Si el mercado bajista inició en esta vela de por acá, vamos a medir pues justamente 7, 8, fíjate que acá nos dice las barras serían las velas. Ok, vamos a intentar medir cuánto sería un promedio de 16. Pues fíjate que esto nos da para mayo del 2023. Vamos a marcarlo pues acá. Ok, y en teoría, en esta época es donde más o menos a lo largo de la historia se terminan los bear market para el mercado tradicional. Ok, estamos hablando que probablemente para el segundo trimestre del año entrante. Es decir, que nos quedarían más o menos unos 6, 7 meses. ¿Vale? Nos quedaría todavía medio año. Es decir, los 3 meses de este año, más unos 4 mesecitos más, 4 o 5 meses, o sea, ahí en promedio, digamos que un medio año todavía de sufrimiento en el mercado. Entonces, a lo que voy, si todo esto es lo que está pasando con el SP500, que es el que nos da las pautas de todo, pues, ¿qué te puedes esperar entonces para Bitcoin? 100.000, porque Bitcoin es la reserva de valor. Entiéndase la ironía. Pues obviamente no. No vamos a entrar directamente, bueno, es que de aquí entonces tal, porque si volvemos a lo mismo con los movimientos de ayer, ¿ok? Fíjate que en la vela mensual, pues es que no ha pasado nada, no nos hemos movido, o sea, no ha habido movimiento porque Bitcoin cada vez que bajamos vas a observar que se mantiene todavía pues en esa misma zona de rango, o sea, una zona en la que no se termina de mover. Entonces, bueno, justamente el día de ayer, para ir cerrando el video y haciendo el análisis pues un poco más preciso, pues obviamente estamos en la parte baja, 18.300 y tal. Te había hablado de la señal de esta ruptura de canal, ¿ok? Que obviamente tenía una proyección un poquitito más abajo, ¿vale? Ya habíamos hablado de que directamente desde ayer de los 19.000 ya se veía el movimiento a la baja. Llegamos hasta los 18.100 más o menos. Yo esperaba, ¿ok? Que pudiésemos limpiar los stops de estos mínimos, porque de este mínimo lo sacamos, pero de este mínimo no, ¿vale? O sea, nos quedaron estos stops por aquí. Y obviamente sacar esos stops por ahí en 19.600, 800 hubiese sido lo ideal para que se diese pues este movimiento. Pero bueno, simplemente el mercado lo hizo desde acá. Y pues también como te decía ayer, ¿vale? A pesar de que tenía proyección hasta más abajo, que obviamente no se terminó de cumplir todo el movimiento hacia abajo que estaba esperando. Te había dicho, obviamente aquí lo que vamos a empezar es a ver volatilidad. ¿Okay? Volatilidad, vamos a ver sus vaivenes arriba y abajo, arriba y abajo. Obviamente ha sido pues más fuerte de lo que cualquiera se hubiese esperado. Hasta los que entraron en long, en compra y abajo, no se iban a esperar que en 8 horas estuviesen $20.000 otra vez. O sea, la volatilidad está muy fuerte. Pero, vuelvo y te repito, por eso, como te estoy hablando en el video de hoy, te quiero empezar a traer cosas de mediano plazo, ¿vale? Porque nos vamos a aburrir. Nos vamos a aburrir en esta zona. El mercado va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir pues con sus vaivenes, va a seguir con sus liquidaciones arriba, liquidaciones abajo, mientras muchos siguen peleándose de que si va a ser el fondo, de que si va a subir más, de que dejemos de luchar contra la marea. Dejemos de luchar contra la marea. Ok, la verdad, lo mejor es no seguir luchando contra la marea, seguir entendiendo en principio que estamos mal, que sí, la Fed la cagó y que las tasas de interés y tal, pero está todo sobre el papel, mira, el papel está aquí, te lo dejo ahí.